de Débora ayer pidió explicaciones a todo el mundo prácticamente, primero a la comisaría, fue a hacer la denuncia, después fue a los tribunales, se empezó con esta causa que ahora termina en un homicidio culposo y se está investigando. Bueno, muy bien, Jero, obviamente vos tenés prioridad en el día de hoy ante cualquier novedad y cuando vos lo indiques volvemos allí al Sanatorio de la Trinidad. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y Jero muy bien lo decía recién, ¿no? Resta determinar si hubo o no responsabilidad del grupo médico que atendió a Débora Pérez Volpin, qué es lo que sucedió, todo eso se conocerá, por supuesto, después de realizada la autopsia, pero vamos a hablar ahora con nuestro invitado, él es Jorge Monastersky, abogado especialista en medicina legal, está aquí con nosotros. Bienvenido, Jorge, gracias por estar aquí. Por favor, ¿cómo estás? Bueno, a partir de este caso son muchísimas las dudas que uno tiene. En primer lugar, pensando que siempre cuando una persona, más allá de que este era un chequeo de rutina, fue en un quirófano, ¿no? Y esto cuando se lleva a cabo en un quirófano, allí participa un grupo médico. Y a partir de esto, bueno, ¿cuáles son los alcances legales en el caso en que se comprobara o comprobase que existió mala praxis? Bueno, por la información que han dicho o que ha circulado, hay que decir que ella ingresó con un dolor abdominal, es decir, que no fue algo de rutina programado o no habría sido así, sino que estaba con una dolencia y para poder profundizar en lo que es dar un diagnóstico, deciden realizar la práctica de la endoscopía. Esta endoscopía, obviamente que es un examen que se utiliza para poder controlar y verificar si hay algún tipo de sangrado o poder profundizar por qué viene ese dolor. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que no fue un turno programado, sino que eso podría dar a pensar de que algo estaba pasando en el cuerpo de esta persona y que quizá que no tiene que ver con una mala praxis, sino con alguna dolencia que hubo una complicación. Es decir, creo que no hay que anticiparse, como han dicho, no aquí, pero en algunos otros lados, que tiene que ver automáticamente con la anestesia esto. No, por supuesto. Por eso tenemos que ser responsables y esperar al resultado de la autopsia. Pero bueno, uno tampoco lo descarta. La anestesista recién nos lo contaba nuestro cronista Jerónimo, se presentó voluntariamente en esta causa que fue caratulada de homicidio culposo. ¿Por qué siempre se pone en foco al anestesista? Porque son de alguna manera los que a veces la anestesia puede provocar, obviamente mal manejada y mal medida, algún tipo de complicación. No quita, también lo que hay que aclarar que para este estudio no se usa una anestesia total, es decir, la persona no está dormida, sino lo que se hace es una sedación. Exacto. La persona no pierde la conciencia y de alguna manera esta persona, ¿qué es lo primero que va a dar el indicio de qué pasó acá? Son los estudios preliminares que van a darse seguramente dentro de 72 horas aproximadamente con lo que es la autopsia. Y después los estudios de hisopados y demás pueden llegar a tardar 1 o 2 meses más. Lo que hizo la médica de alguna manera, participó en lo que fue esta práctica médica y como puede estar imputada posteriormente, sí, lo que hace se presenta para poder controlar y participar de lo que es la pericia, en este caso, que va a dar luz, que es la autopsia. sí. Seguramente lo que hace es designar un perito de parte para que ese perito de parte, un médico legista, pueda controlar el procedimiento y proponer algunos puntos de pericia Sí. que eso puedan dar luz. Ahora, Jorge, según lo que vos acabas de decir, mínimo hasta dentro de 72 horas no vamos a saber nada al respecto. Probablemente es lo que tarde unos resultados preliminares de los informes médicos. O sea, 72 horas tardan los informes preliminares. Puede ser 48, depende, hay casos que son más claros y hay casos que revisten mayor complejidad. Pero va a llevar entonces esto su tiempo. Exactamente, acá hay que ser prudente, Sí. entender de que no todo resultado de fatalidad lleva automáticamente a lo que es un homicidio culposo desde el punto de vista penal, sino lo que hay que entender acá de que existen a veces fatalidades. No estoy hablando de este caso porque uno no tiene la información mínima,
para poder hablar con cierta claridad. Digo, por los antecedentes que uno conoce de la jurisprudencia. Claro, pero vuelvo con la pregunta del anestesista, porque más allá desde el punto de vista legal, que vos bien explicabas recién, de por qué ella se presenta allí, yo pregunto, ¿por qué siempre cuando existe alguna duda de mala praxis se apunta al anestesista y no a algún otro médico del grupo? No, en realidad el anestesista, primero que las calificaciones legales, es decir, ya sea homicidio culposo o el delito que sea, siempre son provisorias y los imputados también pueden ir sumándose. Hay que descartar, y siempre el anestesista, obviamente que está mucho más expuesto. ¿Por qué? Porque es una persona que duerme a otra persona. Entonces, si de alguna manera siempre está la posibilidad de que hayan aplicado esa anestesia de manera incorrecta, y entonces también imputar a esa persona es darle un derecho de defensa mucho más masivo. Es decir, la persona dentro de una causa penal, al estar imputada, puede, como decíamos, controlar, proponer puntos de pericia que hagan que también puedan demostrar su inocencia. Digo, esta prudencia también hay que tener porque a veces se habla de mala praxis con cierta soltura, y eso tiene muchas más implicancias que tienen que ver con lo que es aumentar los costos de salud y demás. Es muy raro que en Capital Federal, en centros de salud de excelencia y de primer nivel, se alteren los protocolos. Es decir, obviamente que si se demuestra que hubo un protocolo que no se cumplió, puede haber una responsabilidad, pero no es lo habitual en centros de alta complejidad en la Capital Federal. Bueno, y ahora nos vamos a meter en esos casos, ¿no? De quién es la responsabilidad, si el grupo médico o si el sanatorio también es solidario en estos casos. Pero antes preguntarte por el comunicado de la Trinidad, recién lo hablábamos, un comunicado un tanto escueto, poco claro y sin una firma de un médico responsable. ¿Esto es habitual? ¿Por qué es así? Es una decisión del centro médico acá. De alguna manera a veces firma el director médico, tácitamente está firmado por el sanatorio y por las autoridades y porque fue entregado por él mismo. Obviamente que no pueden dar un diagnóstico porque evidentemente ellos tampoco saben con claridad qué pasó. Entonces tampoco pueden explicar, es decir, qué es lo que se sabe, que hubo un paro cardiorrespiratorio, que es la causa habitual de lo que es el resultado muerte. Hay que saber por qué se provocó ese paro. Entonces, todavía no hay certeza, puede haber indicios, si fue un aneurisma, si hubo un infarto que provocó ese paro cardiorrespiratorio. Eso se va a saber y creo que asesoramiento legal que también tiene el centro médico es prudente en saber e informar simplemente cuál fue el resultado, que se realizaron maniobras de reanimación y que no hubo respuesta. O sea, vamos a compartir, Jorge, el comunicado del Sanatorio La Trinidad. Allí está, datado 6 de febrero de 2018. El Sanatorio de la Trinidad Palermo informa con profundo pesar el fallecimiento de la señora Débora Pérez Volpin. Se encontraba internada desde el 5 del corriente por un cuadro abdominal complejo. El plan de estudios incluyó una endoscopía digestiva alta. En el día de la fecha, durante la realización de dicho procedimiento, padeció un paro cardiorrespiratorio que no respondió a las maniobras habituales de reanimación. Acompañamos a la familia en tan dolorosa situación y allí firma la dirección médica del Servicio de Gastroenterología. Que parece un tanto global, ¿no? Esto del Servicio de Gastroenterología de la dirección médica. Está bien, es decir, yo creo que hay una prudencia de parte del centro médico, quizá también manejada y aconsejada por el grupo de abogados que asesore a este centro médico. Pero ahí tenés un poquito un indicativo de lo que yo te decía, de que no habla de un estudio de rutina, habla de un cuadro abdominal complejo. Sí. Eso nos está indicando de que no fue un estudio de rutina, sino que había un cuadro abdominal complejo que se indicó el tratamiento que procedió. De hecho, dice, se encontraba internada desde el 5 del corriente por un cuadro abdominal complejo, el día anterior, ¿no? Exactamente. Por eso digo, había un cuadro preexistente. Sí, claro. Entonces, lo que hay que saber es qué provocó ese infarto. Es decir, porque era investigar cuál era el diagnóstico de eso que se exteriorizaba como un dolor abdominal.
Entonces, hay que ver, seguramente la autopsia va a dar claridad, hay que tener quizá un poco de paciencia para poder saber realmente el resultado. Si tuvo que ver con algo cardíaco, si tuvo que ver con algo neurológico, con un aneurisma. Es decir, pueden haber pasado varias cosas que llevaron a que se produzca este paro. Que se van a conocer recién. Claro, va a haber seguramente un informe. Dentro de las 72 horas probablemente hay un informe preliminar donde le informan al juez. Evidentemente, seguramente ya se llevaron a cabo las medidas preliminares que habrá solicitado el fiscal y el juez ha hecho lugar, como historia de secuestro de la historia clínica, si hubo médicos, quiénes fueron los médicos que participaron. Pero evidentemente acá resta esperar sí o sí lo que es la realización de la autopsia. Bien, y ahora hablando de casos de mala praxis en general, no de este en particular, porque como bien decís vos, todavía no conocemos los resultados, tenemos que ser prudentes y serios en esto, sobre todo por la familia. Pero hablando de mala praxis en general, ¿no? En estos casos, si se comprueba una mala praxis, ¿la responsabilidad es del grupo médico que estuvo allí presente en el quirófano, de un médico en particular o compartida también con el sanatorio? Bueno, ahí vamos a hacer una distinción lo que es la responsabilidad penal y la responsabilidad civil. La responsabilidad penal puede ser del médico que estaba realizando la endoscopía, puede ser de un anestesista, puede ser de algún otro médico que previamente le dio un fármaco que estaba contraindicado al momento de hacer la realización. Por eso es importante el secuestro de historia clínica, porque todos esos datos están cargados ahí. Sí. Y después, desde el punto de vista civil, en el caso que exista una mala praxis, es decir, un homicidio culposo, obviamente que la responsabilidad civil podría alcanzar no solamente al médico que participó, sino a la institución médica. Porque la persona cuando concurre al centro médico está confiando en una institución. Claro. Entonces ahí es donde puede ser que se amplíe la responsabilidad. Pero entonces esta sería responsabilidad civil y no penal. Y no penal, exactamente. Ahí haríamos una distinción. Una distinción. Bien. Y dentro del grupo médico, bueno, primero tendría que comprobarse cuál es el causal para saber cuánta responsabilidad tiene cada uno de ese equipo. ¿O hay alguien que lidera ese equipo que es más responsable que el resto? Obviamente que tiene el jefe de un equipo médico, hablando en general, siempre tiene una mayor responsabilidad porque es el que convoca a ese grupo médico y el que lo conforma. Claro. Entonces, la responsabilidad penal, muchas veces, a ver, ¿qué es el homicidio culposo? Es que por imprudencia, negligencia o impericia le causa la muerte a una persona, está previsto en el artículo 84 de nuestro Código Penal, con una pena de 1 a 5 años. ¿Qué pasa? ¿Qué hace un resultado de muerte? Que en los casos de mala praxis, si se cumplieron todos los protocolos, puede ser el caso de que haya sido una fatalidad, por más que no es algo deseado ni querido. Pero para que se haya una responsabilidad penal, quiere decir, por ejemplo, si la persona tenía problemas cardíacos y no le hicieron un electrocardiograma, igualmente hicieron la intervención quirúrgica, podría haber una responsabilidad. ¿Por qué? Porque el jefe de ese equipo médico quirúrgico se tiene que cerciorar. ¿Por qué? Porque si de alguna manera la persona tiene un problema cardíaco, puede decir suspender la cirugía, realizarla con monitoreo. Sí, claro, tomar un montón de recaudos. Otros recaudos, claro. Entonces, si no lo hace, cuando el protocolo indica que hay que realizar esos estudios previos, va a haber una responsabilidad. Está bien. Pero si así todo, la persona hizo todo lo que el protocolo indica, a ver, está estandarizado los protocolos en medicina hoy en día. Entonces, si la persona, el jefe médico... Se cumplieron con todos los protocolos. Y hubo un paro cardiorrespiratorio porque hubo una complicación, no va a haber responsabilidad penal. Es decir, es escasa. Te diré que no llega al 3% de las condenas en tema civil. Muchas veces hay demandas donde imputan a un médico, porque imputarlo no significa que la persona sea culpable, sino que que se tiene que investigar la causal de muerte, para de alguna manera presionar y que civilmente haya una reparación económica. También esto atenta a todo lo que es la salud pública en general, porque a veces se hacen estudios de rutina para evitar y para cumplir de una manera mucho más rigurosa y eso hace también aumentar los costos de salud. Es muy raro, yo te repito, es la excepción la mala praxis médica. Es la excepción, la mayoría de los casos no llegan a una responsabilidad.
La mayoría de los casos no llegan a una No, responsabilidad. hay que Y ahí ser estamos hablando de responsabilidad civil y penal. ambas. Ambas. Hay que ser muy prudente, el abogado tiene que ser muy prudente a la hora de iniciar una acción civil o penal de este tipo. Sí. ¿Por qué? Porque generalmente lo que conviene también es asesorarse con un perito de parte, Sí. analizar la documentación y ver si realmente existe o no, y no tratar de forzar, donde vos tenés quizá que imputada 3 años a una persona en una causa penal, con todo lo que conlleva eso, desde lo personal para el profesional médico, mayor costo en la medicina, y después llega una sentencia de absolución, o económicamente para que se llegue de alguna manera a liberarse rápidamente Sí. y que el querellante desista de la acción penal, hacen un acuerdo económico porque igual es más caro hacer la defensa desde el punto de vista civil y penal. Pero son muchos los casos en que se realiza un acuerdo económico, porque me llamó la atención esta cifra de solamente un 3% Bueno, realmente ahí- llega a comprobar una mala praxis. A ver, yo creo que se vuelve un sistema perverso. ¿Por qué? Porque cuando hay una... ¿Cómo empieza generalmente desde el punto de vista civil esto? Hay una mediación previa Sí. y en la mediación se pide lo que es el requirente, el supuesta persona que tuvo una lesión, no lleguemos a un caso tan extremo donde se produce la muerte, pide un reclamo económico de 500.000 pesos, por Sí. parte una cifra. Si la persona que es requerido a veces no ofrece absolutamente nada, que creo que es lo que corresponde, pero después tiene que invertir en lo que es la defensa de un proceso civil, que hay ahora proyectos para acelerar todos esos plazos, que duran quizá que 5 años, en peritos, abogados. Entonces quizá que hace una oferta de 80.000 pesos, por parte de un número Sí, de sí, 100.000 pesos, porque le sale más barato que hacer toda la defensa civil en un proceso. Claro. Bueno, pero lamentablemente se termina entonces arreglando con dinero en vez de uno poder tener realmente cifras o estadísticas si en uno u otro establecimiento existen más o menos casos de mala praxis para la hora de elegir realmente conociendo lo Por que, eso lo digo que que a veces sucedió y la historial de esa institución, ¿no? Por eso a veces digo que se vuelve un sistema perverso. Claro. Porque el sistema, es decir, a través de esa presión que existe, porque el médico de alguna manera, o el seguro le cuesta más económicamente la ecuación, tampoco no va a perder plata una empresa. Es decir, vos pensás que si reclaman, hacen un juicio por 2 millones de pesos, después de 1 millón de pesos, tenés peritos de diferentes, peritos contables, peritos médicos y demás que participaron en todo eso, que le van a regular honorarios, quizá que costas por su orden, es decir, que por más que pierda el juicio no siempre es condenado y lo tiene que absolver o pagar previamente la empresa de medicina prepaga, la clínica o el médico. ¿Y qué pasa en los casos en que el arreglo económico se lleva a cabo con el médico que actuó en ese caso? ¿Qué pasa con su matrícula? Bueno, ¿Pesa si obviamente, sobre esa matrícula o no? Generalmente cuando hay un acuerdo económico, si todavía no hay una denuncia penal, porque acá hay que decir que la acción penal, ya sean los que es homicidios culposos, Sí. ¿sí? No se puede disponer lo que se llama de la acción penal. Es decir, una vez que está investigado la causa, no puedo decir ahora me retiro, porque hice un acuerdo económico. La investigación va a seguir. Va a seguir su Va a curso. seguir su curso. Lo que pasa que muchas veces, antes de instar la acción penal, es decir, de iniciar la acción penal, llaman una mediación. Y le dicen, mira, yo te hago el reclamo porque me pasó que me operaron y me quedó una incapacidad porque muevo mal la mano de un 30%. Si vos no me pagás, yo te inicio la acción penal también y la acción civil. Bueno, y en ese caso, se paga, no se inicia la acción penal, o sea que en ningún momento existe ni existió una No acción era una penal. estadística porque sobre eso lo que se hace un acuerdo generalmente, Sí. te diré que sin excepción, hay una fórmula o una costumbre que se pone sin reconocer hechos y derechos y solo al efecto conciliatorio, ofrezco pagar tanto dinero y el reclamante acepta, renunciando a iniciar toda acción y todo derecho que le pudiera corresponder. O sea, no va a Entonces existir ningún tipo de registro que ese médico obró mal. Exactamente. A veces no es el médico de alguna manera tiene un seguro de mala praxis. Sí. Entonces los abogados le dicen, mira, a nosotros nos conviene acordar de esta manera, ¿por qué? Y vos de alguna manera vas a estar liberado de pasar por un proceso.
Está bien, no es el médico el que decide, pero decide por lo que le aconsejan sus abogados, pero en realidad es el médico, digo, quien después de eso sigue atendiendo sin ningún tipo de mancha en su historial, digo, o de advertencia en su historial para cualquier otro paciente que va y se somete a una operación con él. El tema, lo que termina pasando también, que muchas empresas que también están los seguros médicos, que son pocas, los de mala praxis, a veces justamente para evitar la litigiosidad y también que aumente, no hacen ese tipo de acuerdos. Eso depende de las directivas que tiene cada empresa. ¿Por qué? Porque si no, también corres el riesgo que te aumente la litigiosidad sabiendo que en mediación algo te dan. Bien. ¿Y qué es el seguro de mala praxis? El seguro de mala praxis es el seguro que tiene el médico para el caso que se produzca un resultado por una negligencia o una imprudencia. En vez de responder civilmente, no tiene que ver lo de penal, que es la responsabilidad de la persona, pero civilmente, en vez de responder con su patrimonio, por ejemplo, puede tener un seguro de hasta 500.000, 1 millón, 2 millones, 3 millones de pesos. Depende de lo que paga, como si fuera el seguro del auto, es lo que va a responder. Arriba del monto de condena ese que cubre el seguro, va a tener que pagar el médico. Es tremendo, porque en realidad es como todo, lamentablemente, en la sociedad, ¿no? Cuanto más dinero, mejor cubierto está. ¿En qué sentido? A ver. Y porque si tiene un seguro en el cual decidió aportar más dinero, si tiene alguna causa en la cual tiene que afrontar más dinero, ese seguro va a servirle, si no, no. Generalmente los seguros tienen una cobertura de lo que la jurisprudencia va marcando, que son las indemnizaciones. Sí. Entonces generalmente se va acomodando a eso. Es raro que pase esos montos. Ah, está bien, no pasaría los montos de Generalmente pasa eso, es decir, bien. Muchas veces las instituciones, por ejemplo, si no tiene seguro de mala praxis, no lo toman al médico. Porque dicen, no, vos tenés que tener tu seguro médico, porque si vos no tenés un seguro médico, después van a ir contra mí porque soy una institución médica. Ah, o sea que las instituciones de alguna forma también se cubren con los seguros de cada uno de sus médicos que contratan, que forman parte de esas instituciones. A veces tienen un seguro para ellos internamente y aparte le piden al médico que tenga su seguro. Entonces, propio. Frente a producirse un caso de mala praxis, entre ambas compañías generalmente son las que absorben el monto económico que se hace una reparación. Y Jorge, te voy a pedir que reiteres en estos casos cuándo se considera homicidio culposo. Es cuando, es decir, tenés una figura genérica que es cuando por imprudencia, negligencia o impericia una persona le produce la muerte a otro. Tiene una pena de 1 a 5 años. Esa es la figura básica. Después hay agravantes en los casos cuando uno maneja un vehículo automotor, pero para no entrar en otras figuras es cuando el médico... ¿Cuál es la tarea del médico? Primero hay que identificar esto. Claro. Sacando lo que es los casos de seguro de medicina estética, porque ahí sí es algo más de resultado. Todas las demás especializaciones médicas es de medios. ¿Qué significa? Que el médico no asegura un resultado. Es decir, cuando una persona entra a un showroom con una emergencia, no le dice yo te lo... No. Pone todos sus medios, su sapienza para tratar de salvar la vida. Sí. Si esa persona utilizó todos los protocolos y más allá de utilizar eso se produce la muerte, la persona no va a tener nunca una responsabilidad. Ahora bien, si esa persona hay que hacerle una cirugía y no le hace un riesgo quirúrgico. Una cirugía programada. O una emergencia, o para que sea más claro para la gente, una cirugía programada. No le pide el riesgo quirúrgico, que es un electrocardiograma, para que marque si esa persona, su corazón está bien y puede soportar esa cirugía. Si no le pregunta si la persona es alérgica. Y una serie de situaciones, ahí va a depender. Es cuando el médico no actúa como tendría que haber actuado. Bien. Y en los casos... Pero ¿qué pasa? La diferencia es que no tiene el dolo. ¿Qué es el dolo? Es la intención de provocar un resultado dañoso. Claro. La persona no lo quiere matar, pero no hace lo que era su responsabilidad. Bien, por eso es homicidio culposo y no homicidio doloso. Y se diferencia de que un homicidio culposo es de 1 a 5 años y un homicidio simple, es decir, con dolo, es de 8 a 25 años. Claro, bien. La escala penal varía. Y vos recién cuando lo explicabas hiciste una diferenciación con respecto a la medicina estética. Claro. ¿Por qué? Porque en la medicina estética, a diferencia de lo que son las otras especialidades, lo que busca uno es un resultado. Yo voy y quiero que la cicatriz que tengo en mi mano desaparezca. El médico me dice que tiene un láser o otra técnica para que me quede perfecto y no se me note nada. Si voy y yo contrato para que se me
de alguna manera es un contrato profesional entre el paciente y el médico, y me dice que no me va a quedar nadie, me queda peor o no se me va, obviamente que en ese caso va a haber un resarcimiento que va a tener que hacer el médico, porque la persona buscaba un resultado, el médico dijo que se iba a lograr, y de alguna manera se provoca un resultado no deseado. Pero en ciertos casos, ¿no son más bien resultados subjetivos? Digo, no sé, una operación de nariz, por ejemplo, ¿no? La paciente y el médico concuerdan en cierta forma de la nariz o ciertos cambios en su fisonomía, pero finalmente lo que logra el médico no es lo que esperaba la paciente una vez que se termina con la cirugía. Bueno, ¿en esos casos no es más difícil, no es más subjetivo? En todos los casos que estamos hablando va a ser determinado después por peritos del cuerpo médico forense en el caso de la Capital Federal. Es decir, si la persona después pide un resultado que no era el que el médico le explicó que iba a haber, y en su fantasía inicia una acción, la va a perder. Si la paciente tiene razón porque tiene fotos, se usa mucho en cirugía estética las fotos, lo previo. Claro, sí, el antes, el después, claro, totalmente. Y muestra que el médico lo que le dijo es una estafa de alguna manera, porque puede haber sido una estafa, porque era médicamente imposible que eso pase, tendrá una responsabilidad el médico. También es importante, en general de todo lo que hablamos de mala praxis, hablar de lo que es el consentimiento informado. A ver, ¿qué es el consentimiento informado? Claro, una persona cuando se le va a realizar una práctica, ya sea hasta el caso de una endoscopía, una cirugía, le van a dar, el médico le tiene que explicar de una manera que la persona, el paciente, entienda, es decir, con términos no médicos complejos, sino simples, qué procedimiento se le va a realizar y cuáles son las posibles consecuencias y los riesgos. Entonces la persona tiene que firmar lo que se llama ese consentimiento informado, que implica que ha entendido qué es lo que le van a realizar. Y si la persona lo acepta... Generalmente uno no los lee, seamos sinceros. Son esos consentimientos que todos hemos firmado alguna vez, ¿no? Una de dos. Bueno, o cuando acompañamos a algún ser querido o mismo el de uno mismo, ¿no? Que tenés que firmar. Quizá que uno trata siempre cuando está en un medio que sirva o tratar de dejar algún tipo de consejo o que le sirva para la vida cotidiana. Quizá que lo que es bueno... Cuando uno se va a hacer un procedimiento quirúrgico, quizá explicar, que la persona sepa, que le pida al médico que le explique qué es lo que va a realizar. También lo que es importante, le tiene que explicar las alternativas, porque a veces, por ejemplo, para una cirugía hay varias técnicas. Por ejemplo, no es lo mismo una operación a corazón abierto o otro tipo de cirugía abierta que lo que como se utiliza hoy por medio de una laparoscopía, ¿no? Claro, así se llama. ¿Por qué? Porque el tiempo de recuperación es distinto, porque hay un montón los días de internación son otros. Entonces que la gente tiene que pedir, en los centros médicos por un tema de responsabilidad y para evitar algún juicio, realmente es raro, en el 100% de los casos te lo van a hacer firmar. Claro. La persona lo que tiene que decir que en vez de firmar sin mirar, que lea, que entienda, que se asesore, que le pregunte al médico. La mayoría de los médicos se lo van a explicar, no es algo que no tiene que pasar. Es decir, la gente tiene que saber qué es lo que le van a hacer y los riesgos que implica. Claro. Clarísimo, Jorge, ha sido clarísimo. Muchísimas gracias por este tiempo. No, de verdad. Gracias. Muchas gracias. Bien, y nosotros nos vamos a una pequeña pausa recordando a Débora Pérez Volpin. Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días. Arriba, argentinos, que llegan las noticias. Hoy feriado, en este Día de la Bandera, con todos mis compañeros, excepto Bonelli, que se ha tomado el feriado y está durmiendo y descansando un poquitito más en el día de hoy. Buen día, Marcelo. Hola, Débora, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Exacto. Tampoco lo puede ver, pero bueno, le mandamos un beso grande. Es una orden hoy quedarse en la cama, ¿saben? No se muevan de ahí. A lo sumo, bueno, abren los ojitos ahora, se quedan tranquilos escuchando